Hola, ¿qué tal? Ay, qué rico está el café. Bueno, ¿adivináis de qué vamos a hablar hoy? Hoy nos vamos a meter en un jardín que no va a ser de bonsáis, precisamente. Os mola el manzano. Manzanito, estupendo. Le ha reconocido. Sé que una persona le ha reconocido, o debería. Es de una clienta. Este manzano, que está en guardería porque se va de vacaciones, como se ha ganado, digo yo, y si no se las ha ganado, pues se va de vacaciones, así que estupendo. Así que nada. Bueno, dejamos el manzano aparte y vamos a meternos en un, como os decía, nos vamos a meter en un jardín estupendo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de sustratos para bonsái. ¿Por qué no vamos a meter en un jardín? Porque siempre que se habla de sustratos para bonsái, el que habla de sustratos para bonsái se mete en un jardín muy gordo. ¿Por qué? Porque hay tantos sustratos para bonsái como bonsaístas hay. Es mi opinión. ¿Vale? Entonces, yo os voy a dar unos conceptos generales de cada uno de los sustratos. Voy a responder a todas las preguntas que me habéis hecho y al final del vídeo pues os diré qué es lo que utilizo yo, qué es lo que he usado, qué es lo que utilizo habitualmente y mi opinión personal sobre el uso de los sustratos. Nada más, mi opinión personal, ¿vale? Ya os he dicho que para mí hay tantos sustratos para bonsái como bonsaístas hay. Entonces, va a ser un vídeo largo, ¿eh? Para los que no os molan los vídeos largos, ya os digo que va a ser un vídeo largo porque hay unas cuantas, bastantes preguntas que aclarar. Así que nos vamos a ir a un vídeo larguito. Le estáis oyendo, ¿no? El otro día no quería cantar y hoy sí. Vale, pues eso. Antes de nada, saludos a Lucas Cepeda y a la gente de Bonsai Fugo de Argentina. ¿Vale? Que me han pedido que les saludas en un vídeo. He hecho varios vídeos desde que me lo habían pedido y se me había olvidado. Así que antes de que se me olvide, saludos para ellos. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con las definiciones técnicas. Quiero decir, no es algo que yo os vaya a decir, sino es algo que aparece en la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española. Y en su diccionario de la lengua española dice que la palabra sustrato tiene 9 significados. En este caso solo nos interesa realmente el que se refiere a la biología, el resto no nos interesa demasiado. Está bien conocerles, los 9, pero no es, para este menester no es necesario. Entonces la biología dice que, la definición biológica de sustrato, dice que es el lugar que sirve de asiento a una planta o animal fijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los corales, que son animales, aunque son animales fijos, tienen un sustrato en el que se anclan, ¿vale? Y es un animal que no se mueve. Y la palabra tierra tiene 10 significados, que lo mismo, solo nos interesa el término biológico, que es material desmenuzable del que principalmente se compone el suelo natural. ¿Vale? Esas son las definiciones que da la RAE. Otra palabra importante que nos va a surgir siempre cuando hablamos de sustratos, y sobre todo cuando hablamos de sustratos para bonsái, es la palabra inerte. ¿Por qué es importante esta palabra? Luego lo vamos a ver, porque la gente habla de sustratos inertes y sustratos que no son inertes. Entonces, ¿qué nos dice la RAE? Pues la RAE dice que inerte es aquello que carece de vida. Según la biología, algo inerte es aquello que no presenta movilidad en sí mismo, por ejemplo, las piedras, con lo cual, en teoría, todos los sustratos serían inertes. ¿Por qué? Porque, evidentemente, ningún sustrato se mueve. En términos químicos, la palabra inerte hace referencia a aquella sustancia que, mezclándose con otra, no reacciona con ella.
Los que sepáis un poquito de química, evidentemente los que no sepáis química, pues no lo vais a... podéis no entenderlo. En la tabla periódica es una tabla universal, o sea, da igual que si alguno sabe español y no es español, pues es lo mismo, es una tabla universal de la tabla de los elementos químicos. En la tabla periódica hay una zona que es la de gases inertes o gases nobles: el argón, el xenón, el halón, xenón, radón, neón, argón, y creo que me falta uno. Creo que me falta uno, no sé, no lo sé, no... Entonces, esos gases no reaccionan absolutamente con nadie. Se les considera gases nobles o gases inertes precisamente por eso, porque no reaccionan con nada. Esto lo vamos a tener que tener en cuenta luego a medida que avancemos en el tema de los sustratos. ¿Vale? Ahora vamos a empezar con los diferentes tipos de sustrato. Y vamos a empezar por el sustrato más común, que no es que sea específicamente para bonsai. Realmente ningún sustrato es específico para bonsai. Podríamos utilizar, de todo lo que vamos a hablar, lo podríamos utilizar para cualquier tipo de planta. Igual no... Es decir, probablemente habrá plantas en las que no podamos utilizarlo al 100%, pero combinado con otras cosas sí que se podría utilizar. ¿Vale? O sea, realmente no existe un sustrato específico para bonsai. Sí que es verdad que existen los sustratos que se utilizan mucho en bonsai o que se utilizan prácticamente solo en bonsai, pero no quiere decir que sean específicos para bonsai. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a...? El primer sustrato es este, que es la turba. Turba no es lo mismo turba que mantillo, ¿vale? No es lo mismo. El mantillo es un sustrato abonado. La turba no tiene que estar abonada. La turba es lo que en muchos sitios se conoce como sustrato universal. De hecho, vais al vivero o vais a cualquier tienda y pedís sustrato universal y os dan esto. ¿Vale? No es lo mismo la turba que el mantillo. El mantillo es una tierra preparada o un sustrato preparado con turba y abono. Entonces, turba es un sustrato de origen orgánico que tiene un alto contenido en carbono. Hay turbas rubias y turbas negras. Las turbas rubias tienen una mayor cantidad de materia orgánica y las turbas negras tienen una mayor concentración mineral. Van a ser nociones básicas, no nos vamos a meter aquí... Son nociones básicas de los sustratos. Turba, 1. A ver, ponemos por aquí, que ya lo hemos hecho. No me tiren los pétalos, hombre. El sustrato más común utilizado en bonsai. Akadama. ¿Qué es la akadama? La akadama es una arcilla de origen orgánico que proviene únicamente de Japón. Tiene una gran capacidad de retención de agua y tiene un pH neutro. ¿Vale? Ya habéis visto que es una arcilla granulada, con lo cual está estupendo. ¿Vale? Funciona estupendamente bien para bonsai. A ver, siguiente que tengo yo aquí, que las he colocado como me ha dado la gana, no como las tengo yo aquí colocadas en el papel. Siguiente sustrato. Kiryu o Kiryuzuna. ¿Qué es el Kiryu? El Kiryu es una zeolita de origen mineral que proviene de Japón. Tiene una gran cantidad, tiene una capacidad de retención de agua muchísimo menor que la akadama, como la mitad aproximadamente. Su pH es ligeramente ácido. La akadama, no os lo he dicho, sí, he dicho que tenía un pH neutro, ¿no? ¿Vale? El Kiryu tiene un pH en torno al 6,5, ¿vale? El pH neutro es 7. De 7 hacia abajo son pHs ácidos, para los que no lo sepáis, y de 7 hacia arriba, de 7 hasta 14 es pH alcalino, y de 7 a 0 es pH ácido. Entonces, el Kiryu es ligeramente ácido porque tiene un pH de 6,5. Con lo cual,
es un poquito más ácido que la cadama. Y debido a su origen mineral, tiene una concentración algo más alta en hierro. La cadama también tiene hierro, es una cosa que la gente se le olvida decir. La cadama también tiene hierro, pero la cantidad de hierro que tiene el Kirio es bastante superior. Siguiente sustrato. La canuma. La canuma es otra arcilla de origen volcánico que proviene de la región de Kanuma, en Japón. Tiene una buena capacidad de retención de agua, algo menor que la de la cadama, y su pH es bastante más ácido, es un 4,5, con lo cual es un pH ácido. Normalmente la canuma se utiliza sobre todo y prácticamente en exclusiva para las acidófilas, gardenias, rododendros, azaleas, camelias, ¿vale? Pómnice o piedra pómnice. Es un filosilicato de origen volcánico. Tiene esto se produce en muchas partes del mundo, quiero decir, no es exclusivo. Así como la kadama, el kiryu y la kanuma son exclusivos de Japón, el pómnice se produce en muchas partes del mundo, ¿vale? ¿Por qué? Es un filosilicato de origen volcánico, con lo cual donde hay volcanes, prácticamente en casi todos los sitios donde hay volcanes se produce pómnice. Tiene una muy buena, no gran, sino muy buena retención de agua. Tiene una gran porosidad, eso le permite hacer un gran intercambio iónico, y tiene un pH neutro y pesa menos que la cadama. No tengo, porque no tenía, el humus de lombriz. Realmente no es un sustrato, porque el humus de lombriz en sí mismo no es un sustrato, es un fertilizante, que es básicamente caca de lombriz. Es así, es caca de lombriz, ¿qué queréis que os diga? Tiene una gran capacidad de retención de agua y su pH es neutro. Tampoco tengo arlita. La arlita es una arcilla expandida, es decir, se le cuece y lo que hace al cocerse es que el agua que está en el interior de la arcilla, porque se le mete a lo bestia, o sea, no es que le vamos calentando un poquito, no, le metemos ahí a lo bestia a 1200 grados, entonces ¡pua!, es como que explotase el agua que hay dentro de la arcilla y entonces esos granos se hinchan. Con lo cual es súper ligera, pesa muy poquito. Sobre todo se utiliza mucho como material drenante y fundamentalmente, no quiere decir que solo se utilice ahí, pero fundamentalmente se utiliza en la construcción. Lo que se sustituye para hacer el hormigón, se sustituye las piedras, se sustituyen por arlita, en muchos casos, y lo que hace es aligerar ese hormigón, ¿vale? Es decir, le hace más ligero, más liviano, pero la función es la misma que las piedras. La perlita es un vidrio volcánico que contiene una gran cantidad de agua y se le hace lo mismo que a la arlita, se le somete a altísimas temperaturas, entonces lo que hace es ese agua se evapora rápidamente, lo que provoca una explosión en los granos de la perlita y hace que se hinche. Tiene una buena retención de agua y es súper ligero. De hecho, si lo riegas, flota, la perlita flota. La vermiculita. Tampoco tengo vermiculita, porque hay que comprar sacos, entonces para hacer el vídeo y enseñaros un vasito no iba a comprar un saco de 25 litros. Si entiendo mucho. Vermiculita es otro filosilicato de origen mineral que también se le cuece a altas temperaturas y ocurre lo mismo que con la arlita y con la perlita, se expande.
Y lo que pasa que este, en vez de tener poros, lo que tiene es una estructura laminar. ¿Esto qué hace? Esto hace que tenga una buena retención de humedad y de nutrientes. Y debido a su composición química, pues también aporta algo de hierro al sustrato. Y del que sí que tengo es esta. Aunque esto es un grano muy gordo, pero esto es grava volcánica. Es una piedra de origen volcánico que se usa principalmente como capa de drenaje. Yo no la utilizo para otra cosa. Básicamente yo la utilizo como capa de drenaje. Como son granos muy gordos, tengo que meter, sobre todo en macetas grandes, tengo que meter poca tierra, con lo cual hace que mi maceta se aligere. Estos son los más comunes o los más usados. Evidentemente no en todos los sitios se utilizan este tipo de sustratos, porque no en todos los sitios están disponibles, sobre todo los japoneses. Yo sé que en Sudamérica tenéis mogollón de problemas para conseguirles, prácticamente no lo hay. Entonces, cada uno se las apaña. Quiero decir, también yo tengo tengo un par de árboles de la importación que vienen de Indonesia y vienen en lava. Vienen parecida a la grava volcánica, pero es lava volcánica, es una piedra mucho más finita, negra totalmente, y se utiliza como sustrato. También como sustituto de la kadama, por ejemplo, se utiliza mucho el ladrillo, la teja machacada. En Sudamérica se hace mucho precisamente porque no tenéis acceso a este tipo de sustratos, ¿vale? Y ahora vamos a tomar a vuestra salud, ¿eh? Vamos a empezar con las preguntas. Antonio Murillo quería preguntar sobre la mezcla de sustrato 70-30. Yo uso 3 partes de Akadama y una de Kiryu. ¿Está bien? Sí, la mezcla está bien. Realmente estás haciendo 75-25, ¿vale? 3 partes de uno y una parte de otro es 75-25, pero sí, la mezcla está bien, quiero decir. Es para ponernos un poquito tiquismiquis. Venga. Pero realmente la mezcla está bien, ¿vale? Si lo que quieres es guardar esas proporciones, la mezcla está bien hecha. ¿Es buena? ¿Es mala? Bien, funciona bien. Es una mezcla que yo he usado en algunos árboles y funciona bien. Manuel Reyes, tengo mis bonsáis en Akadama y Kiryu, pero el sustrato se seca mucho. ¿Podrías decirme qué hacer para mantener la humedad? Vivo en Sevilla. A ver, aquí a Manuel le contestó JM Pérez y le dijo que añadir algo de fibra de coco le ayudaría con la retención de agua, y es verdad. La fibra de coco es algo que se utiliza mucho precisamente para eso, para aumentar la retención de agua en los sustratos. No afecta a la aireación. A mí particularmente no me gusta la fibra de coco, no me gusta porque luego se enreda mucho en las raíces, entonces luego al trasplantar rompemos muchas raíces finas. Pero es una opinión personal, os lo he dicho al principio del vídeo y os lo voy a repetir varias veces. A mí particularmente no me gusta, pero es una forma de aumentar retención de agua sin perder la porosidad del sustrato, ¿vale? El humus de lombriz o la turba también te pueden servir. Si utilizas cualquiera de estas dos opciones, yo no le metería nunca más de un 10% en proporción. No vas a ganar demasiado en retención de un... A ver, no es que vayas a notar una diferencia abismal. Si ahora tienes que regar todos los días, pues probablemente tengas que regar un día sí y a lo mejor si no hace demasiado calor, un día no. Es decir, sí que vas a notar algo de retención más de humedad, sobre todo en los días de más calor, notarás que te dura el sustrato húmedo todo el día. O que cuando riegas, si riegas por la mañana, por ejemplo, a la mañana siguiente todavía notarás algo de humedad, poquita, o notarás que se estaba acabando de secar el sustrato, ¿vale? Con lo cual, pero ya te digo, no, en el caso del humus de lombriz o la turba, nunca le metería más de un 10,
máximo un 15% en el sustrato. Con la fibra de coco te puedes ir incluso a un 20%, ¿vale? Sin ningún problema. Pacolo. ¿Qué aporta el kirio como sustrato único? Llevo varios años usando Akadama y humus de lombriz. Soy de Sevilla, con lo que ello conlleva mucho calor. Si veo que al regar 2 veces al día mis árboles necesitan un aporte de hierro de quelatos disueltos en agua, he oído que el kirio aporta hierro. ¿Es así? A Pacolo le contestó José Gabriel y le dijo ay, padre. Y como os he comentado antes, el kirio es una... José Gabriel le dijo que el kirio es una zeolita natural, ya os lo he comentado antes, y que debido a su procedencia, pues sí que aporta algo de acidez y algo de hierro al sustrato. Vas a notar una... Espera, ¿no? Que tengo aquí más. Dice en vuestra conversación, dices que quieres aportar algún alimento a la Akadama, ya que es inerte. ¿Os acordáis de la palabra inerte? ¿Veis? La primera vez que aparece. El kirio es igual de inerte que la Akadama, realmente. O que la lava volcánica, o que la grava volcánica, o que la canuma. Son todos igual de inertes. Y tened en cuenta una cosa. Para poder exportar esos sustratos hay que cocerles. Hay que esterilizarles. Con lo cual, para esterilizarles hay que cocerles. Así que todo nutriente orgánico que apareciese allí, palma. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, no se pueden traer esos sustratos. Si no, no se pueden traer esos sustratos. ¿Por qué? Porque corremos riesgos de tener contaminaciones cruzadas. Por eso, encontraréis que en muchos sitios cuando hacen las importaciones hay árboles que están en cuarentena. ¿Por qué? Porque pueden, aparte de que vengan sanos porque vienen certificados, pero hay veces que por lo que sea se ha detectado una posible plaga y se les guarda en cuarentena para evitar contaminaciones cruzadas. Tened en cuenta que las plagas que tenemos en España, de hecho, para que os hagáis una idea, España tiene frontera biológica con Canarias, aparte de tener frontera física porque está lejos, pero también tenemos Baleares al lado, y en cambio con Baleares no tenemos una frontera biológica, pero en cambio con Canarias sí tenemos frontera biológica por las características de las islas. Son totalmente diferentes, son de origen totalmente volcánico. Entonces las plagas que tenemos en España, si las llevamos a Canarias, se cepillan todo. ¿Por qué? Porque las plantas no están acostumbradas, y al revés. Entonces tenemos frontera biológica con Canarias. Vale, para que lo tengáis en cuenta. Retomamos. Vale, eso, lo que te decía, el kirio sí que te va a aportar el hierro como micronutriente debido a su origen, pero nada más, o sea, no te va a hacer más. Dices que le estás poniendo humus de lombriz, por lo que ya le estás poniendo el alimento. Realmente el humus de lombriz, os lo repito, es un fertilizante, es un abono, con lo cual es comida. A medida que se vaya degradando, irá liberando los nutrientes, la tierra les sujetará y la planta les absorberá. Alberto Ranz, que como ya estás mentalmente predispuesto, no sé a qué te refieres con esto de que estoy mentalmente predispuesto, pero probablemente sí. Seguro que conoces la opinión de Walter Pall sobre el uso de sustratos, abono químico y riego. Él dice, en cuanto al sustrato, usa cualquier cosa que le dé aireación y retención, además de hiperabonar con químico y regar mucho. ¿Qué te parece? Pues a ver, ¿qué me parece? Me dice, si quieres, habla solo de lo del sustrato. Bueno, te voy a contestar un poco a todo. No vamos a hablar solo de sustrato porque al final influye también lo del abono y el riego. Como bien dices, conozco la opinión al respecto porque es cierto que la conozco. Y
Y en cuestión de sustratos estoy de acuerdo con él. Él utiliza lo que le da la gana, realmente, no es que utiliza Kadama, sino que utiliza un sustrato que drene mucho, que retenga humedad, pero que drene mucho, que esté súper aireado. ¿Por qué? Porque es lo que permite que la planta esté sana, esté feliz y esté contenta. Entonces, retención de humedad y aireación, perfecto, maravilloso. Entonces, a partir de ahí, usa el sustrato que te dé la gana. No tiene por qué ser Akadama, no tiene por qué ser Pómice, no tiene por qué ser Kiryu. Utiliza un sustrato que te vaya bien. De hecho, estuve viendo el vídeo donde lo explica y él dice que utilizar Akadama está bien porque es un buen sustrato, pero por ejemplo para un pino a él no le gusta utilizar Akadama. ¿Por qué? Porque un pino va a ser un árbol que va a trasplantar a lo mejor cada 5 o cada 6 años. Entonces la Akadama se va a degradar. ¿Por qué? Porque es una arcilla. Entonces él dice que utiliza sustratos más duros, como puede ser el Pómice. Además lo dice así de claro, o sea, como puede ser el Pómice. ¿Por qué? Porque es mucho más duro que la Akadama. Perdón. Con lo cual, sí, estoy de acuerdo con él. Respecto a lo de al uso de los abonos químicos e hiperabonar, yo soy más partidario, pero por mi propia experiencia, no por nada, de utilizar los abonos orgánicos. Además, yo utilizo abonos orgánicos sólidos, que les pongo en la maceta y a medida que riego se van disolviendo y la planta va absorbiendo los nutrientes. Y hasta ahora me ha ido bien, es decir, llevo ya unos cuantos años haciéndolo así, unos cuantos bastantes, y me ha ido bien. Entonces, esa es mi opinión personal respecto al abono. Nada más. Y en cuanto al riego, sí, no tienes problemas. Tienes un sustrato que retiene humedad, que se satura de humedad y que el resto de agua lo echa fuera, pues claro, puedes regar todos los días, muchísimo. Puedes regar todo lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque sé que no tengo un problema de retención de humedad en mi sustrato, con lo cual, perfecto, me parece maravilloso. Todos los días le riegas, pues te entretienes, bien. Luego otra cosa es que quieras regar todos los días o no, pero al final, si tú tienes un sustrato que realmente te proporciona esas características, que no te genera un problema de encharcamiento de las raíces, pues sí, riega todos los días, no vas a tener ningún problema. Madrid. Sergio García Méndez. ¿Por qué se le echa un poco de carbón vegetal al sustrato cuando se hace la mezcla? Pues se utiliza como un protector. El carbón vegetal se utiliza para evitar hongos en las raíces, con lo cual muchas veces evitamos la podredumbre radicular, ¿vale? Si os fijáis en los filtros de agua, para quitar impurezas utilizan carbón activo, pues por el mismo motivo. Hay gente que lo pone en el fondo y hay gente que lo mezcla con el sustrato. Yo normalmente no lo utilizo, pero creo que la opción de mezclar con el sustrato es mucho mejor que la de ponerlo en el fondo, porque al final lo que pretendo es que ese carbón filtre un poco el agua, con lo cual si yo lo pongo en el fondo realmente me va a filtrar casi el agua que se va por el agujero de drenaje, con lo cual realmente no me está sirviendo, ¿vale? Entonces lo de la mezcla con el sustrato me parece una buena opción. HF Bonsai. ¿Podrías hacer un ranking de retención de humedad y de resistencia a la degradación de los sustratos típicos para bonsai? Sí. Pero hombre, ¿cómo no vamos a hacerlo? A ver, los más típicos para bonsai son la Kadama, el Kiryu y el Pómice. En cuanto a retención de humedad, Akadama, Pómice. A ver, que os lo enseño. ¿Veis? Akadama, Pómice, Kiryu. Más humedad, menos humedad, menos humedad. Más dureza, menos dureza, menos dureza. El más duro es el Kiryu, luego va el Pómice y luego la Akadama. La Akadama, si hacemos así, aunque esta es de las más duras, pero no sé si se aprecia, ¿veis? Ya se ha roto el grano. El Pómice, bueno, vamos a poner aquí yo, también es algo, ofrece más resistencia, pero también se rompe. Y el Kiryu,
no se rompe. Con lo cual, ese sería el ranking. A mayor retención de humedad, menor dureza. Es así, o sea, a mayor retención de humedad, menor dureza. Más humedad, Akadama, Pomice, Kiryu. Más dureza, Kiryu, Pomice, Akadama. En ese orden. Juanchu Moreno. Yo uso Akadama y Kiryu con muy buen resultado, pero con este invierno y el hielo, la parte más expuesta de la Akadama se ha desintegrado. Os voy a enseñar, a ver si lo veis. ¿Veis que casi no se ven los granos de Akadama? A este árbol le ha pasado lo mismo. Ha pasado mucho frío. Se ha desintegrado. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Se habrá desintegrado por el fondo? A ver, es muy lógico, ¿eh? Es muy lógico. Ya habéis visto que la Akadama es blanda y eso que esta Akadama que utilizo yo es la Extradura, que está cocida a 300 grados, con lo cual, además de esterilizarla, le da una dureza extra, ¿vale? Hay otras Akadamas que están cocidas a menos cantidad para traerlas, con lo cual son más blanditas, se degradan mucho antes. Entonces, ¿qué hacer? Una solución es coger un musgo Sfagnum para el invierno y ponerlo sobre la maceta. Lo pones sobre la maceta, musgo Sfagnum, y eso te va a crear una capa que te va a proteger las raíces de las heladas un poquito y te va a proteger un poquito la Akadama. Te va a ayudar a conservar la humedad también durante el invierno, con lo cual tendrás que regar muchísimo menos porque se va a conservar más la humedad y lo que se congelará primero será la capa de Sfagnum y te protegerá la Akadama. Una vez que está así, pues lo que puedes hacer con una escobilla es limpiar un poquito la parte de arriba y sustituir esa parte de arriba. Simplemente, no... ¿Por qué? Porque el resto de la maceta va a estar protegido, es decir, no se tiene por qué haber degradado toda la maceta, porque realmente lo que más expuesto está a los elementos es la superficie. Entonces, en principio, el resto de la maceta va a conservar bien el grano. No tiene por qué haberse deteriorado. Entonces yo lo que haría sería eso, limpiar la superficie y sustituir con Akadama nueva la superficie, ¿vale? Siguiente pregunta. Marcos Calderón. Tengo una Carmona y ya la tengo trasplantada unos 6 meses y quería ponerle Akadama y Kiryu, pero al final me pusieron tierra volcánica y fibra de coco, creo. Este sustrato, ¿cómo lo veis? Yo apuesto por la Akadama y el Kiryu por lo que he oído de sus resultados. A ver, tú tienes un sustrato muy drenante, porque tienes fibra de coco y tierra volcánica, con lo cual es un sustrato que va a drenar mucho, sobre todo por la tierra volcánica. Entonces, dependiendo de la cantidad de fibra de coco tendrás una mayor o una menor retención de humedad. Probablemente te hayan metido bastante cantidad de fibra de coco. Pero eso lo tienes que observar, tienes que ver con qué velocidad realmente se seca tu sustrato. Es una Carmona, así que no te recomendaría que la volvieses a trasplantar hasta dentro de un par de años. ¿Por qué? Porque es una Carmona. Entonces, son bastante sensibles a este tipo de cosas. Con lo cual, yo intentaría que, pues eso, vigilar el riego, ver cómo se seca el sustrato, con qué velocidad, y ya está. Realmente, en principio, no debería darte mayores problemas el sustrato que tienes. Sí que es verdad que a las Carmonas les gusta que no se seque el sustrato, tampoco que esté encharcado, pero que esté relativamente húmedo, que haya mucha humedad, y además les gusta mucho la humedad ambiental. Entonces es lo que tienes que vigilar realmente, que si el sustrato se seca muy a menudo, pues tienes que regar más a menudo, nada más. No vas a tener mayores problemas, ¿vale? Y lo que tienes que vigilar evidentemente es el abonado, pero como todos, o sea, no porque el tuyo sea especialmente más necesario abonarle que a los demás, sino a todos hay que abonarles, ¿vale?
Ricardo Escalante dice: acá en Costa Rica para los bonsáis se suele utilizar únicamente piedra volcánica, pero como no aporta ningún elemento a la planta, los nutrientes se aportan por medio del abono, como a todos, como en todos los lados, quiero decir. Realmente es así. Pero he escuchado que es un poco ácida, por lo que dicen que a medio o largo plazo es perjudicial para las raíces porque las quema. ¿Has escuchado algo sobre esto? A ver, la mayoría de las plantas viven bien en sustratos de pH neutro y ligeramente ácidos. pH neutro y ligeramente ácidos, es decir, entre 6 y 7. pH neutro 7, como ya hemos dicho antes, y ligeramente ácido hasta 6. De 6 para abajo ya empieza a ser relativamente ácido, y más bajo de 5 ya empieza a ser muy ácido, y más bajo de 3 empieza a ser muy ácido. Entonces, lo normal es que si tienes un pH ácido, y yo la volcánica que yo conozco, el pH es entre 6 y 6,5, con lo cual está dentro de esa ligera acidez que te va a permitir prácticamente cualquier tipo de planta, con lo cual no debería de darte ningún problema para ninguna planta. Evidentemente una planta acidófila va a requerir mucha más acidez, porque les gustan los suelos mucho más ácidos. Pero aún así yo he trasplantado azaleas en Akadama porque había que trasplantarla y no había más narices que hacerlo, y las he puesto en Akadama, que es un pH neutro, y no las ha pasado absolutamente nada, y siguen vivas. Es decir, no es que las trasplanté y no se murieron y luego se han acabado muriendo, no. Es decir, han seguido vivas, y cuando las ha tocado trasplantarse otra vez, se las ha puesto un canuma, en este caso, y ya está. Pero en principio no debería de darte ningún tipo de problema en la tierra volcánica porque sea un pelín ácida. ¿Vale? Eso por una parte. Dice: ¿qué opción podría usar ya que no se consigue ni Akadama ni Kiryu? Es un problema habitual en Sudamérica, no conseguir Akadama ni... Los sustratos que llegan de Japón no os llegan. No... Serán cuestiones, leyes de los países, no sé. Quiero decir, no, realmente no sé por qué. No podéis importar ese tipo de sustratos. La opción más usada, ya lo he dicho antes, es el ladrillo machacado. El ladrillo, la teja machacada, es decir, los ladrillos viejos se rompen, se granulan, o sea, se hacen cachitos, y se utiliza eso. Os voy a dejar en la descripción del vídeo, os voy a dejar un enlace al canal de Juan Martín, ya sabéis que es un amigo nuestro, que es argentino, y explica este problema y cómo hacer este tipo de sustratos, ¿vale? Porque, por lo mismo, o sea, porque en Argentina también tenéis el mismo, en toda Sudamérica tenéis los mismos problemas de importación de este tipo de sustratos. Entonces, la opción más común es utilizar el ladrillo machacado. Si tienes acceso al pómice, también puedes utilizar el pómice, la piedra pómez. Va muy bien. Yo tengo árboles plantados en pómice al 100% y funcionan perfectamente, sin ningún problema, ¿vale? Dice: actualmente estoy tratando de usar piedra volcánica mezclada con humus de lombriz y piedra blanca que no retiene humedad, pero no sé si al mezclar bajará la acidez. No sé a qué tipo de piedra blanca te refieres, pero supongo que sea algún tipo de marmolina o algún tipo de estas piedras, con lo cual realmente, claro, no retienen nada de acidez porque no son nada porosas, con lo cual no te van a retener nada de agua. En cuanto al humus de lombriz, lo que ya hemos dicho antes, tienes que jugar con la proporción para que te retenga la humedad que necesitas, pero que no te condene la aireación del sustrato, ¿vale? Voy a parar un momento que tengo que cambiar la tarjeta. Vale,
ya tenemos más capacidad. Luis PM, quisiera que me aclararas una pequeña duda que tengo. ¿Se puede utilizar tocho rústico machacado como alternativa a la cadama? ¿Sabes si sus propiedades pH, sustrato inerte, retención inerte, os recuerdo, retención de agua, etcétera, son similares? Sí. Sí a todo. Lo acabamos de explicar. Entonces, sí, se puede utilizar el tocho machacado, supongo, tocho rústico, supongo que te refieres al ladrillo machacado. Sí, sin ningún problema, ¿vale? Es un buen sustituto de la cadama. Jesús Mari Merino. Yo utilizo una mezcla de cadama, pómice, ladrillo triturado, arena de río y un 5% de kiri y otro 5% de humus o turba. Me va bien por ahora, ¿cómo lo ves? Ya sé que se tiende a decir que el humus o la turba no dejan airear, pero en esas cantidades me ayudan algo con el riego y con el tiempo se acaban filtrando por el drenaje. Pues a ver, me parece una mezcla súper aireada. O sea, estás hablando de acadama, pómice, ladrillo, arena, kiriu, ¿vale? Son acadama, pómice, kiriu, ¿vale? Estos tres, que son los tres básicos. Además le metes arena de río, que también airea el sustrato, le metes ladrillo machacado, que es un sustituto de la cadama, con lo cual le estás metiendo una cantidad de aireación brutal. Entonces, ese 5% de humus que le pones es como si no le pusieses nada. Realmente, a ver, no es que no le pongas nada, sino quiero decir, a lo que me refiero es a que con la cantidad de aireación tan bestial que tienes, ese 5% de turba o de humus realmente no te va a suponer ningún tipo de problema. No me parece muy lógica la mezcla, porque estás mezclando cosas que se sustituyen, entre comillas. La cadama con el ladrillo triturado, estaríamos hablando de que estás poniendo casi lo mismo, y la cadama con el pómice es un poco lo mismo. Es un sustrato con una dureza alta, que estamos haciendo un poco lo mismo. Es verdad que el pómice es un poquito menos duro que el kiriu, pero estamos haciendo un poquito más o menos lo mismo. Entonces, mezclarlo todo en el mismo sustrato tampoco me parece... A ver, no me parece mal, pero tampoco me parece que sea necesario. Ahora es a lo que me refiero. Y la adición de la arena de río, pues lo mismo. Al final estás adicionando cosas que están aumentando muchísimo el drenaje de tu mezcla, con lo cual la mezcla me parece espectacular, o sea, me parece bien. Y al final sí, a medida que tú vayas regando, la turba o el humus se van a acabar marchando por el agujero de drenaje. A medida que la planta vaya comiendo, se vayan degradando, pues al final se te acabarán marchando, con lo cual no vas a tener ningún tipo de problema en ese sentido. José Rojano. Llevo poco tiempo con la afición, por lo que todos mis proyectos están en fase de crecimiento. Tengo una bugambilla y un prunus que están en macetas de 15 litros y los tengo en tierra negra. Turba, creo. Probablemente sea eso, turba. Puede llevar mezclado... Le suelen meter mucha perlita, porque es algo que pesa muy poquito y aumenta un poquito la aireación. Es verdad que en muchos viveros le meten perlita, pero básicamente lo que vas a tener es turba. ¿Qué sustrato se debe poner en contenedores grandes que no sea muy caro? A ver, el tamaño del contenedor no influye en el... Realmente el tamaño del contenedor no nos puede influir, o no debería de influirnos en la mezcla de sustrato. Lo que nos tiene que influir en la mezcla de sustrato es nuestra planta, que necesite más aireación, que necesite un sustrato que dure más porque la voy a trasplantar cada menos tiempo, o sea, cada más tiempo. Realmente es lo que nos interesa. Evidentemente yo entiendo que en macetas muy grandes, pues al final lo que más que la maceta en sí, lo que nos está influyendo es el precio. Entiendo que llenar una maceta como las que tengo yo por ahí, de 42 centímetros de acadama, pues al final sale caro. ¿Por qué? Porque se come 2 sacos de acadama solo por una planta. Entonces, tener muchas
plantas así, pues al final resulta un dinero importante. Una opción que yo te doy, y porque yo he utilizado, es el pómice. Es el pómice, utilizar pómice al 100%, además sin ningún problema. O sea, os puedo garantizar que no genera ningún tipo de problema utilizar pómice al 100%. ¿Por qué? Porque no lo genera. Tiene una buena retención de humedad, tiene una buena duración, tiene un buen nivel de intercambio de iones, con lo cual tiene una buena capacidad de retención de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo utilizar? No qué es lo que suelo utilizar, sino lo que suelo hacer. En macetas muy grandes pongo en el fondo, pongo esto, una capita de esto, como un par de centímetros o así, que como es muy gordo, lo que hace es que tengo que echar poco, con lo cual me aligera el peso. Utilizo pómice para plantar y luego le pongo un dedo de acadama. ¿Por qué? Porque el pómice tiene un mal cambio de color. Tiene muy mal cambio de color, ¿vale? Pasa de gris claro a gris oscuro y no es muy evidente. Hay veces que no es muy evidente. En verano es menos evidente todavía. Entonces, y además el pómice es bastante ligerito, con lo cual si le metemos fuerza a la manguera, es fácil que saquemos el pómice, porque es relativamente ligero. Entonces, la acadama me sirve para dos cosas. Me sirve ese dedo de acadama que le pongo en toda la superficie, me sirve para sujetar el pómice en su sitio, que no se me vaya, porque la acadama pesa mucho más que el pómice, y me sirve como chivato de riego, porque la respuesta a la evaporación es muy similar, la de la acadama con el pómice, con lo cual cuando la acadama se ha secado, el pómice se ha secado, y viceversa. Entonces, ya lo tienes. Has aligerado la maceta, porque además es una maceta grande, con lo cual nos interesa que, si la tenemos que andar moviendo, que no pese demasiado, con lo cual el pómice para mí es la mejor solución. Funciona bien como sustrato, de hecho yo lo he empleado en varios árboles y ahí están vivos y coleando, o sea, sin problemas. Y la última pregunta. Tenemos un vídeo bien grande, ¿eh? Grisel Paz. Yo sí o sí tengo que usar mantillo o humus de lombriz con arena de río o roca volcánica. Pues es lo que consigo en México, porque no veo otra forma de que el sustrato me dure húmedo por lo menos medio día. Si no, tendría que regar varias veces al día. Pues a ver, es el problema de siempre. Pero aunque pudieses utilizar acadama o kiryu, tendrías el mismo problema. Es decir, ¿por qué? Porque al final, si vives en un sitio donde hace mucho calor, al final vas a tener que regar todos los días, y dependiendo del tamaño de tus árboles, incluso 2 y 3 veces al día. Entonces, una opción sería sustituir parte del humus de lombriz por fibra de coco. Y en vez de utilizar roca volcánica o arena de río, que tiene una menor retención de humedad, si puedes encontrar pómice, que eso es más probable que sí que lo puedas encontrar, yo sustituiría esa parte de tierra volcánica o de arena de río por pómice. ¿Vale? Con eso conseguirás que tu mezcla te dure probablemente todo el día húmeda y solo tengas que regar una vez al día. ¿Vale? Pues ya está. Como veis, ha sido un vídeo largo. Es muy probable que este vídeo genere polémica, porque, bueno, ya os lo he dicho al principio, los vídeos de sustratos siempre, el hecho de hablar de sustratos en bonsai siempre genera polémica. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque es verdad, porque somos humanos, entonces somos los animales más irracionales de todos los animales. Entonces, lo que yo hago está bien, mega, hiper bien, super mega bien, y lo que tú haces no es que tú no tienes ni puta idea. Somos así de radicales, entonces, vale. ¿Yo qué es lo que utilizo? Después de muchos años haciendo bonsai, yo,
por lo general utilizo Akadama al 100%. ¿Me va mal? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque es un buen sustrato. Si le voy a... De hecho, en el último vídeo que hice, que fue el pino de Ángel, aproveché una mezcla que tenía hecha de pómice y Akadama porque habíamos trasplantado un haya que tenía micorrizas y mezclamos esas micorrizas con la tierra vieja del pino y aprovechamos todo ese tipo de micorrizas y le metimos pómice al pino. ¿Por qué? Porque vamos a alargar el trasplante, porque es un pino, no le vamos a trasplantar cada 3 años. Además es un pino que ya está muy establecido, con lo cual no tenemos por qué alargar. Puedo entender que en un pino jovencito le trasplantes cada 3 años porque, bueno, le estás metiendo más caña y quieres ir saneando raíces, ir generando nevari, vale, lo puedo entender. Tampoco es estrictamente necesario, pero bueno, podría entenderlo. Pero en un pino que ya está muy establecido, que está muy formado, al final lo que quiero es ir depurando, que vayan engordando determinadas ramas, que vaya... Con lo cual no necesito trasplantarle cada tan poco tiempo. Entonces necesito que mi sustrato dure más. Entonces meterle solo Akadama, pues me generaría que a los 3 años seguramente le tenga que trasplantar. Porque además vivo en un sitio donde hace frío. Con lo cual la Akadama se me va a ir degradando. Por las congelaciones de las heladas y demás, se va a ir degradando, lógicamente. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo por lo general utilizo Akadama al 100%, y en determinadas ocasiones pues tengo que utilizar otro tipo de mezclas. A partir de ahí, las bases, lo que hemos estado hablando antes cuando me decía Alberto lo de Walter Pal, estoy con él al 100%. Mi sustrato tiene que drenar muy bien, tiene que retener la mayor cantidad de agua posible, pero no se tiene que encharcar nunca. Y tiene que estar súper aireado. Y luego le tengo que abonar. ¿Por qué? Porque le tengo que dar de comer. Para mí, mejor los abonos orgánicos y sólidos. Mi experiencia es la mía, la de nadie más. Entonces, a partir de ahí, cada uno que se vaya componiendo su clima, sus árboles. Al final de eso, de tu clima, que es fundamental, eso hay que tenerlo súper en cuenta. ¿Por qué? Porque cuanto más calor haga, más agua va a consumir la planta y más agua se va a evaporar. El tipo de árbol que tengas, eso va a influir en tu sustrato. Y el abono también influye. ¿Por qué? Porque si tú plantas en Akadama al 100%, en Kirio al 100%, en pómice al 100%, si haces una mezcla de todo, en volcánica, en lava, y no les abonas, se mueren. En el único sustrato en el que no se van a morir es en turba. ¿Por qué? Porque es una tierra orgánica que sí que tiene, por su origen, tiene materia orgánica, tiene minerales. Entonces, serían el único sustrato en el que sin abonar no se morirían enseguida. Se acabarían muriendo. ¿Por qué? Porque se acabarían los nutrientes de la tierra, con lo cual acabarían palmando. O sea, vosotros si dejáis una planta en un sustrato indefinidamente sin abonarla, se muere, sea cual sea. Sea cual sea, da lo mismo. Tardará más o tardará menos, pero se morirá. ¿Vale? Entonces, utilizar lo que mejor os venga, en cada caso. En mi caso, la Akadama me va muy bien. No tengo ahora mismo no tengo grandes heladas porque os recuerdo que hay una cosa que se llama cambio climático, por si alguno no lo ha notado, ¿vale? Pues hay una cosa que se llama cambio climático que afecta mucho. Y ya no tengo grandísimas heladas.
¿Este invierno sí que hemos tenido heladas gordas? Sí, de 5 bajo cero. Normalmente cuando yo era pequeño, hace 30 años o 35 años, había heladas de 15 bajo cero. Ahora las más gordas son de 5 o de 6. Entonces, no tengo grandísimas heladas como para necesitar un sustrato hiperduro. Entonces, con la Akadama me va bien. Y es lo que utilizo, Akadama, prácticamente en todos al 100%. Evidentemente, para las azaleas utilizo Kanuma. Como con el pómice, la Kanuma hago lo mismo. Planto en Kanuma y luego le pongo una capa de Akadama. ¿Por qué? Porque la Kanuma pesa muchísimo menos que el pómice. Es lo que menos pesa. Entonces, flota. De hecho, la Kanuma flota. Para evitar que la Kanuma se me salga de la tierra, le pongo Akadama encima. Pero solo la parte de arriba, igual que con el pómice. Entonces, a partir de aquí, pues, bueno, pues lo que os decía antes. Cada uno que se las componga, no es que os diga, ¡hala, venga, componerlas como os dé la gana! No, pero simplemente lo que tenéis que buscar es eso. Una relación entre mi clima y mis árboles. Y mi tiempo. Y mi tiempo. Y mi tiempo. ¿Por qué? Yo tengo clientes que llevan 30 años haciendo bonsai y no han puesto un grano de Akadama jamás en su vida en un bonsai suyo. Jamás. Y se niegan a ponérselo. ¿Por qué? Porque han conseguido una mezcla que les permite que la planta viva bien, que esté sana, que esté fuerte y que no tengan que regar todos los días, por ejemplo. Entonces, ellos han ido investigando, han ido componiéndose sus mezclas y jamás han puesto y jamás van a poner un grano de Akadama o de Kiryu o de pómice en sus tierras. ¿Por qué? Porque no quieren, porque llevan 30 y 40 años haciendo bonsai sin hacer eso y les va bien. ¿Por qué? Porque lo tienen controlado, porque utilizan vermiculita o porque utilizan arlita como drenaje o mezclas con perlita. Entonces, al final, lo que tenéis que tener en cuenta es cuál es mi sustrato ideal. No hay un sustrato ideal, es mi sustrato ideal. Es mi opinión. O sea, realmente es mi opinión. Mi opinión es que, al igual que no hay... Perdón, no que no haya, sino que, al igual que os decía al principio, que hay un sustrato por cada bonsaísta que hay, pues yo creo que hay un estilo de bonsai por cada bonsaísta que hay. Entonces, mis árboles al final son míos y mientras me gustan a mí, me vale. Entonces, mi mezcla es mía y responde a mis condiciones y a mis características. Es decir, yo... Porque no es lo mismo, porque ha habido dos personas que son de Sevilla que han preguntado, pero seguramente, aunque vivan en Sevilla, vivirán en, a no ser que sean vecinos, vivirán en zonas que, aunque siga siendo Sevilla, probablemente por las condiciones de la edificación o por la ubicación, van a ser diferentes. Entonces, a uno es probable que le vaya mejor meter, es un ejemplo a lo bestia, meter un 10% de fibra de coco en el sustrato, poniendo que utilizamos Akadama 100%, ¿vale? Es un ejemplo. Utilizamos Akadama 100% y a uno le va muy bien meter fibra de coco al 10%, pero el otro, debido a su ubicación y a la orientación de donde tiene sus bonsáis y al tipo de bonsáis que tiene, le viene mejor la Akadama sola. ¿Por qué? Porque su orientación hace que esté más sombreado y sus árboles no consumen tanto agua, con lo cual, con la Akadama sola, al 100%, le va bien. Y el otro, en cambio, como tiene una orientación mucho más soleada y la variedad de árbol le hace que, al estar mucho más soleado, consuma muchísimo más agua, pues necesita meterle un 10% o un 15% de fibra de coco o de turba para aumentar esa retención de agua, porque si no tiene que regar 2 veces al día. Entonces, al final, es lo que tenéis que tener en cuenta realmente. ¿Cuál es mi situación climática? ¿Qué tipo de árbol tengo? ¿Cada cuánto les tengo que trasplantar? ¿Cada cuánto les tengo que regar? Y en base a eso, tengo que componer mi mezcla. Espero haberos ayudado.
sinceramente. Con esto no es que quiera generar ninguna polémica, porque no lo pretendo, porque no... Pero siempre es verdad que siempre se genera polémica. Entonces, bueno, yo espero que con esto hayáis entendido un poco más cómo funcionan los sustratos y espero haberos aclarado todas las dudas que habéis tenido, y si tenéis alguna duda más, pues lo dejáis y trato de responderos. Dejáis en los comentarios y trato de responderos. ¿Vale? Y ya ahora sí que ya os dejo en paz porque, no sé, creo que es como una hora, no sé, porque como le he tenido que parar el vídeo, pues no sé el tiempo que llevo. Entonces creo que llevamos como una hora aquí rajando. Sí, porque quedan 25 minutos de tarjeta, así que sí, una hora. Así que es un vídeo pesadísimo, así que ya os dejo en paz. Ahora vienen las redes sociales, si os ha gustado el vídeo lo compartís, le dais a me gusta, que eso nos viene bien siempre. Y ya sabéis, redes sociales, página web, entráis, compráis, disfrutáis. Y como siempre, rock y bonsai.